México no quiere saber nada del Ecuador. Yo no tengo nada en contra de ella. Con gusto nos sentamos, conversamos. Nosotros, para empezar, no tenemos relaciones con Ecuador, ni vamos a seguir teniendo relaciones con Ecuador mientras Noboa ejerza el cargo de presidente. Hola, bienvenidos a un nuevo video. Señores, la verdad es que aunque para muchos esto que está pasando aquí en Ecuador no debía haber pasado, incluso para mí tampoco, para mi familia tampoco, han ocurrido cosas tremendas. Recordemos que muchos de ustedes, de mis suscriptores, tenían ganas de que Ecuador reanude relaciones con México, y ese era mi deseo también. De hecho, con todos mis amigos mexicanos con los que yo platico, a todos yo les había platicado que estaba muy convencido y de hecho muy seguro de que en Ecuador iba a todo estaba encaminado para que se arreglen las relaciones entre México y Ecuador. Pero lastimosamente la persona que se encuentra al frente de Ecuador va a continuar teniendo este problema con México y por ende va a estar muy difícil eso. Pero también ha salido de parte de México su representante principal, que en este caso es la presidenta Claudia Sheinbaum. Le hacen una pregunta con respecto a eso, qué opina acerca de las elecciones que se llevaron a cabo en Ecuador, y ella dijo palabras más o palabras menos que no reconocía, y que además le parecía que había sido dudosa la forma en que había ganado el presidente de Ecuador. Y yo suscribo a eso, estoy 100% de acuerdo en que fue así. Pero en esta ocasión me han recomendado un video muy interesante del crack, del buen Mauricio, de Mr. Crack, en donde se va a hablar un poco acerca de este tema y quiero que me acompañen a verlo. Pues Noboa no va a obtener el perdón, a Noboa no lo van a disculpar. ¿Por qué? Porque lo que hizo es algo que no se puede perdonar, por lo cual tiene que pagar por las cosas que él hace, porque el mundo no es su casa, el mundo no es su hacienda, y él debería hacerse responsable de los actos, no solo de que no fue él el que no entró, sino de que él dio la orden para que otras personas entren en la embajada y se rompan las relaciones diplomáticas con Ecuador. Pero vamos a ver en esta hora cuál es la lectura que le va a dar Mr. Crack a este tema. Así que sin más que decir, señor, déjeme subir el volumen y ahora sí, vamos para allá, vamos de vuelta y ahora sí. Nosotros, para empezar, no tenemos relaciones con Ecuador, ni vamos a seguir teniendo relaciones con Ecuador mientras Noboa ejerza el cargo de presidente. México no quiere saber nada del Ecuador. Yo no tengo nada en contra de ella. Con gusto nos sentamos, conversamos. Aranceles ya no del 10, ni del 50, ni del 103. 245% de aranceles. México no quiere saber nada de Ecuador. ¿Por qué? Por culpa de Noboa. El domingo pasado se dieron a cabo las elecciones de Ecuador. De hecho, en el video anterior ya les conté cómo fueron las elecciones. Unas elecciones en las cuales estuvieron llenas de polémicas, en las cuales, para empezar, el presidente en funciones, es decir, el presidente Noboa, nunca dejó la presidencia para continuar en el proceso electoral. Es decir, las leyes de Ecuador y México son muy parecidas, y en ese aspecto, para que un funcionario pueda hacer campaña electoral, pues tiene que dejar su puesto para que de esta forma no utilice el poder que tiene a su disposición para influir en los resultados de la elección. No obstante, el presidente Noboa nunca dejó la presidencia de Ecuador, él continuó en funciones, incluso cuando estaba en plena campaña, ya cuando estaban votando las personas, él seguía en funciones, y esto llevó a una serie de irregularidades que fueron mostradas por la candidata Luisa, la cual mencionaba algunos atropellos, como por ejemplo que estaba utilizando el poder del Estado, que estaba repartiendo dinero o becas para que votaran por él, que estaba utilizando el poder del ejército para hacer represión, entre muchos otros factores que estaban haciendo que propiamente pues se utilizara el poder del Estado, en este caso el poder del gobierno de Ecuador, para influir en las elecciones. El grave atentado que sufre nuestro país, atropellado en su orden legal y constitucional. Esta campaña, plagada de irregularidades, comenzó con el hecho de que el señor Noboa hizo campaña sin licencia. No obstante, hubo dos vueltas. En la primera hubo un balotaje en el cual estaban así por 1 o 2% estaban los dos candidatos. Casi siempre se maneja de que cuando está alguien en el poder y alguien casi lo alcanza en el primer balotaje, en este caso el segundo candidato que no está en funciones, casi siempre logra sobrepasar mucho esto. Eso tiene una explicación lógica. ¿Por qué? Porque las personas cuando van a votar, muchos en la primera jornada no saben por quién, todavía no se deciden, pero cuando ven que el candidato, que inclusive no tiene el poder del Estado, casi lo va alcanzando, dicen no, están votando mucho por este, vamos a votar entonces por este, y termina ganando. Para creer que Noboa ganó las elecciones en Ecuador, o tenés que ser muy ingenuo, de pocas neuronas, o creer en los milagros, y te explico por qué. Es la primera vez en la historia que un candidato que va a balotaje como Luisa no aumenta sus votos. Siempre, si ustedes lo buscan y te lo muestro, siempre aumentan exponencialmente sus votos. No obstante, en Ecuador no pasó eso, sino que pasó todo lo contrario. El presidente Noboa gana las elecciones de Ecuador por cerca de 10-11 puntos, y esto lo lleva a tener la presidencia de Ecuador. También esto llevó a que algunos presidentes, más que nada del bloque derechista, en este caso por ejemplo el presidente Trump, fueran de los primeros en los cuales felicitaran al presidente Noboa. Trump dijo que Noboa será un gran líder para el maravilloso pueblo ecuatoriano. Se cerró su mensaje señalando
que no los defraudará. Mientras que había algunos otros que no habían mostrado su apoyo, siendo México el primero de ellos que no se había mostrado en apoyo, también Colombia y también por ahí estaba Brasil, aunque después terminó por decir y aceptar los resultados de la elección. Cabe mencionar que esto llevó a que la OEA, en la Organización de Estados Americanos, apenas saliera hace unos días a aceptar los resultados de la elección, diciendo que en efecto el presidente de Ecuador había ganado los comicios o había ganado las elecciones, sin embargo que sí habían estado manchadas por irregularidades, es decir, habían mencionado como el presidente en turno, Daniel Noboa, había utilizado el poder del Estado para influir en los resultados de la elección. No obstante, pues sí estaban mostrando su apoyo al nuevo gobierno de Daniel Noboa. La OEA dice sí ganó Noboa, pero no fue justa la contienda. La Asamblea emitió un comunicado expresando que el presidente debía solicitar la licencia ante dicho cargo. No hubo licencia de quien ganó la elección, entre comillas. No sabía, señores, la verdad que Claudia Sheinbaum había hablado de todo esto. No sabía. O sea, a mí el clip que me mandaron simplemente era donde Claudia Sheinbaum decía que no reconocía cómo había ganado porque había algo dudoso, pero no sabía que ella había explicado esto en su conferencia matutina. O sea, chuta, en parte, la verdad yo agradezco mucho a la señora Sheinbaum porque aquí en Ecuador no se habla de eso. La verdad no, da bastante tristeza, no se habla. Todos los canales al unísono, Noboa ganó, y no muestran las incongruencias. De hecho, aquí en Ecuador están viendo muchas personas lo que ha pasado, porque están analizando en México, en Argentina, en Brasil, en Colombia, en otros países, hasta en España están analizando esto. Dentro de Estados Unidos también han analizado lo que ha pasado en Ecuador y nadie se lo cree. Pero como acá están todos los canales bombardeando solo noticias a favor de Noboa, no se habla de esto. Entonces yo agradezco mucho que México tenga esa voz y diga esas cosas de lo que está pasando en Ecuador. Y ahora que ya tienes todo el panorama completo de lo que pasó en Ecuador en las elecciones de esta semana, cabe mencionar que punto número 1, vamos al tema de México. De hecho, lo primero que hace la presidenta de México en esto es que ella, la primera vez que le preguntan, dice, pues nosotros vamos a esperar. Es decir, no sabemos exactamente qué pasó, vamos a esperar. Es decir, en ese punto, pues no estaba felicitando al presidente Noboa. Punto número 2, le preguntan en la mañanera del día de ayer sobre qué opinaba sobre todo esto. La misma presidenta dijo que un presidente en funciones no podría hacer elecciones, es decir, tuvo que primeramente haber renunciado a su cargo, y esto obviamente favoreció su elección y perjudicó a la candidata Luisa. Sin embargo, también algo que mencionó posteriormente que inundó las redes sociales de Ecuador y que resaltó en la prensa ecuatoriana fue precisamente cuando la presidenta de México dijo que México no iba a reanudar relaciones diplomáticas con Ecuador, ya que este presidente, es decir, Daniel Noboa, había sido la persona que había orquestado la invasión a la embajada mexicana. Nosotros, para empezar, no tenemos relaciones con Ecuador, ni vamos a seguir teniendo relaciones con Ecuador mientras Noboa ejerza el cargo de presidente, porque él fue el responsable de la invasión a la embajada de México, a nuestra soberanía. Entonces las relaciones esas no van a reanudarse. México no tendrá relaciones con Ecuador mientras Daniel Noboa sea el presidente de ese país sudamericano. Así de claro lo dijo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. México mantiene postura firme sobre no reanudar relaciones con Ecuador tras cuestionamientos electorales. México no quiere saber nada del Ecuador. Las relaciones diplomáticas entre Ecuador y México seguirán congeladas. Así lo anunció la presidenta de ese país, Claudia Sheinbaum. Este 16 de abril de 2025. El gobierno de México ha fijado posición sobre el resultado del balotaje presidencial en Ecuador. México no tendrá relaciones con Ecuador mientras Noboa ejerza el cargo como presidente. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se suma al discurso de fraude del correísmo y asegura que no van a retomar las relaciones. Miren, señores, ese es el periodismo del Ecuador. Si escuchen cómo lo presentan a diferencia de los demás. Los demás, sin tomar postura ni nada, simplemente dicen, la presidenta de México no acepta la victoria de Noboa en Ecuador. Pero este es parte de la prensa que es de Ecuador. Escuchen cómo lo promueve. Vamos de nuevo. Tómenle mucha atención. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se suma al discurso de fraude del correísmo y se suma al discurso de fraude del correísmo. O sea, para ellos no es que la presidenta Claudia Sheinbaum lo que está mostrando en su conferencia, que tiene mucho sentido, que no se restablecen relaciones con Ecuador porque Ecuador se metió en la embajada, que tiene sentido. No es porque es muy raro que Luisa González no haya sumado un punto, que tiene mucho sentido. No es nada de eso. Es que la presidenta de México se suma al discurso de fraude del correísmo. ¿Quién es parte del correísmo? Luisa González. O sea, es una forma de dar noticias tan cara de tuco, señor. Y por eso que a veces yo no quiero tomar esto, porque a veces me parece que ellos andan como que viendo a todas las personas que opinamos con respecto a esto y ya da un poco de temor. Yo no me pronuncio al respecto, pero tengo aquí un nudo en la garganta de un montón de cosas que tengo que decir y de un montón de cosas que puedo subir
mostrar para que ustedes vean, pero tengo mucho cuidado. Entonces, por eso, pero este es el tipo de prensa que hay. Imagínense cómo lo venden, prácticamente como si Claudia Sheinbaum fuera una fan de Correa de Ecuador. Ella respeta a Correa, lo respeta, lo admira, porque ella lo ha dicho abiertamente. De hecho, hasta le dio la bienvenida en alguna ocasión al Palacio de México y le dijo que ella se sentía privilegiada de que alguien como Rafael Correa esté en México y que lo iban a tratar de la mejor manera, que disfrute que México es su casa. Así lo reciben a Correa en México, lo admiran, pero de ahí a que ella le haga caso a lo que dice Correa, se vuelva una correísta y se sume a Luisa González y todos los correístas, por eso es una tontería, porque no es cuestión de ser correísta o no, aunque eso pasara en la China o en cualquier otro lugar y yo no conozca a los candidatos y veo que uno de los dos hace semejante cosa, yo estaría del lado del que fue la víctima. O sea, ¿por qué dice del lado del corazón? O sea, imagínense el nivel, por eso que a veces da coraje y a veces no quiero hablar de ciertos temas porque me da coraje. Asegura que no van a retomar las relaciones con Ecuador mientras Daniel Noboa siga en el poder. Esto evidentemente trajo el apoyo de los mexicanos, los cuales estamos conscientes de todo lo que pasó el año pasado, exactamente hace un año. La Embajada de México había sido invadida, algo que no habíamos visto en muchísimas décadas, de hecho nunca se había visto en la parte de la historia. Y de hecho en ese entonces todos estábamos molestos por lo que había pasado. Evidentemente México lo que quería es que hubiera un cambio de gobierno para que se reanudaran las relaciones diplomáticas con Ecuador. No obstante, como todos sabemos, a pesar de todo lo que se hizo, el presidente Noboa nunca se disculpó. A pesar de eso también llevó todo esto a un juicio y evidentemente al contar con el apoyo de otros países como por ejemplo los Estados Unidos, siente que tiene el poder de ponerse al tú por tú con México. Sin embargo, eso también lo llevó, inclusive hace apenas unos meses, a querer imponer aranceles también a México, lo cual fue tomado parte no de burla hacia el pueblo ecuatoriano, sino sí como algo que prácticamente no le pegaba a la economía de México, puesto que el comercio entre Ecuador y México prácticamente es muy pequeño, ni siquiera el 1%. Y toda esta serie de cuestiones han hecho que el presidente ecuatoriano con la presidenta de México, la presidenta Sheinbaum, no tengan la mejor relación del mundo. Es decir, todo parece indicar que por un lado la presidenta de México actuó de forma correcta, es decir, no cedió ante las presiones del gobierno ecuatoriano, no cedió ante lo que quería Ecuador, que era prácticamente que solamente el gobierno ecuatoriano dijera, pues vamos a sentarnos, lo arreglamos, un ceviche, lo que sea, mientras que por el lado de Ecuador, al principio, pues sí, quería mostrar una actitud más fuerte y que se podía poner al tú por tú con México, pero a raíz de que ha visto de que no ha podido con México, de que prácticamente las noticias de Ecuador, en vez de que se le vea al presidente ecuatoriano como alguien fuerte, alguien que puede competir con el gobierno de México, en la prensa ecuatoriana se ha mostrado como era un error gravísimo haberse metido a la Embajada de México. Punto número 2, se dieron cuenta los ecuatorianos como cuando Daniel Noboa impone aranceles del 25, 27, 28% a México, en vez de que lo vean los ecuatorianos como algo bueno, lo ven como en ese punto, como en la parte de México se estaban burlando, no del pueblo ecuatoriano, sino de las acciones que estaba tomando el presidente ecuatoriano. No obstante, todo esto le ayudó en su momento para ganar popularidad. En efecto, habrá algún sector de la población ecuatoriana que entienda que no tiene el poder tal cual para competir con el gobierno de México o con México, pero por otro lado también hubo algunas personas que creyeron todo esto y en ese punto le ayudó y le sirvió de popularidad al presidente Daniel Noboa para mostrarse como una cara fuerte, algo que nunca se había hecho en Ecuador, pues que él sí lo podía hacer. Me he golpeado contra el suelo y físicamente para impedir que entraran como delincuentes. Allanaron la Embajada de México en Ecuador. Esto no es posible. Y todo esto deriva en que justamente hace unas horas el presidente Noboa tuvo una entrevista con un medio de comunicación en el cual le preguntaron los temas de México. Punto número 1, le preguntan, oye, ¿y qué opinas sobre esto? Ya no vas a tener que tratar con AMLO, ya no es AMLO, ahora es la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Qué opinas sobre eso? Porque ella menciona que pues tienen que esperar. Y en ese punto el presidente Noboa dice, México es un país hermoso, un país bellísimo, pero no sé qué quieren esperar. Ya está el conteo, ya incluso en lugares en los que querían contar ya contamos y es indiscutible que ganamos la elección con cerca de 10-11 puntos, entonces no sé qué quieren esperar. Yo no sé qué quieren esperar, ya el reconteo incluso ya ocurrió en los lugares donde quería un reconteo. El resultado está claro, más de 11 puntos. Ya no es López Obrador, ya no es AMLO. Es ahora que habla. Yo no tengo nada en contra de ella, con gusto nos sentamos, conversamos. Mientras que por otro lado se mostró algo que le podríamos llamar como patada de ahogados, es decir, por un lado dice que México es un gran país, que es bellísimo y todo eso, pero por otro lado también menciona y da a entender que Ecuador quiere reanudar las relaciones diplomáticas, es decir, hasta hace algunos meses, pues él lo tomaba a modo de burla. Cabe mencionar que el presidente Noboa tiene algo con el tema de las mujeres, es decir, se ha visto en noticieros, se ha visto en redes sociales como, por ejemplo, ha tenido problemas con su esposa, la primera esposa que tuvo, con la cual ha utilizado
utilizado el poder del Estado para intimidarla. Hemos visto el tema de la vicepresidenta Verónica Abad, con la cual utilizó también el poder que tiene a su disposición para mandarla a Israel para que no le hiciera sombra a su gobierno y no le pusiera ahí trabas. También lo hemos visto con el tema de la periodista que estaba hablando en contra de él, pues que también utilizó el poder del Estado, la expulsó de Ecuador y terminó yéndose a Cuba. Y así como hemos visto otros ejemplos en los cuales ha utilizado el poder que tiene para estar en contra de las mujeres. No obstante, ha habido una sola mujer la cual no ha logrado doblegar y con la cual ha visto que ha topado con pared, y esa es precisamente la presidenta de México, la cual le ha dejado en claro que ella no es una persona con la cual va a poder hacer lo que él quiera, sino que en efecto la presidenta ha sido certera y ha sido tajante en decir que México no va a reanudar relaciones diplomáticas mientras Daniel Noboa se encuentre en el poder, el cual acabará en los próximos 4 años. Nosotros, para empezar, no tenemos relaciones con Ecuador, ni vamos a seguir teniendo relaciones con Ecuador mientras Noboa ejerza el cargo de presidente, porque él fue el responsable de la invasión a la embajada de México, a nuestra soberanía. Entonces las relaciones esas no van a reanudarse. Así que ahora habrá que ver qué pasa en los próximos años, es decir, el presidente Noboa tiene 4 años para estar en el poder, va a salir por ahí del año 2029, mientras que la presidenta de México terminará su sexenio por ahí del año 2030, es decir, primero saldrá Noboa y la presidenta de México continuará. Sin embargo, aquí cabe mencionar que el presidente Noboa es verdad que tal vez no tiene el apoyo de todos los países del mundo. Sin embargo, cabe mencionar que eso lo ha llevado a que, por ejemplo, no participó en la reunión de la CELAC, no ha tenido gran apoyo por parte de otros presidentes, no es el presidente más popular del mundo. Habrá que ver cuáles presidentes van a su toma de poder, que cabe mencionar que había invitado por ahí a Milei, al presidente Trump. Habrá que ver quiénes van. Efectivamente, el presidente Trump va a ser completamente difícil que vaya a su toma de poder, quizás va a enviar a alguien, pero que personalmente el presidente Trump vaya a la toma de poder de Noboa, eso no creo que pase. Mientras que por el otro lado hay algunos presidentes, por ejemplo Petro es el único que se ha mantenido en apoyo al gobierno de México, mientras que otros presidentes que están un poco más alineados hacia la izquierda, en este caso por ejemplo Lula da Silva, a pesar de que está alineado con esta misma corriente en la cual se encuentra México y Colombia, pues a pesar de todo eso ya aceptó los resultados, es decir, ya terminó por decir que sí, el presidente es el presidente Daniel Noboa. Sin embargo, hasta este punto lo más importante sería saber tu opinión. Punto número 1, ¿tú qué opinas sobre la decisión que toma la presidenta de México al decir y mantenerse tajante y decir no, mientras el presidente Daniel Noboa esté en el poder, México no va a reanudar relaciones diplomáticas con Ecuador? Punto número 2, ¿tú crees que Ecuador está buscando tener nuevamente la relación con México porque esto le está afectando a nivel diplomático o diplomacia externa, le está afectando en el punto de que los presidentes no lo están tomando en cuenta? Y punto número 3, ¿tú qué opinas sobre la elección en Ecuador? ¿Crees que fue una elección que se llevó a cabo de forma correcta o que en su defecto el presidente Daniel Noboa tuvo que haber dejado la elección para poder participar en las elecciones y por lo tanto, como no lo hizo, esta elección prácticamente está truqueada o es una elección que se ganó a modo? Déjamelo saber en la parte de los comentarios y vámonos rápidamente con el punto número 2 y estamos hablando de China y Estados Unidos. Wow, señores, pues ¿qué le puedo decir yo? A ver, a las preguntas que él hizo, la primera pregunta es si estoy de acuerdo en que Claudia Sheinbaum, creo que no reconozca el gobierno de Noboa, estoy 100% de acuerdo, está muy bien, tiene que defender a su país, es así como se hacen las cosas. Punto número 2, ¿cuál era? Un punto que quiero tocar también, es que él dice que la única mujer que le ha plantado cara a Daniel Noboa ha sido Claudia Sheinbaum, y bueno, sí, a nivel internacional, pero a nivel local Luisa González le ha plantado cara, de hecho hasta lo humilló en el debate, y creo que eso es algo que él no perdona, que una mujer sea más inteligente que él, conozca más los temas que él, lo haga callar en público, lo ridiculice en público, lo convierta en un meme, que todo el mundo haga trends de ciertas frases que ella dijo, donde lo dejó como una persona que no sabe nada del tema, que no sabe ni dónde está parado, y creo que eso de ahí es lo que ha llevado a que él trate de convertir estos resultados legales en una ganancia o victoria abultada, dizque para que a nadie le quede duda, pero es muy dudoso que haya pasado eso, y por ende lo que él pretendía no se ha cumplido, porque la gente lo que más hace es dudar de que él haya ganado, porque el resultado no tiene sentido. Y por otro lado, ¿cuál era lo otro? De que Noboa cree que la gente lo apoya y que cada vez se queda más solo. Noboa siempre estuvo solo, la verdad, siempre ha estado solo. Él no tiene apoyo de los demás presidentes, para nada, porque recordemos que él ha hablado mal de todos.
Él no se lleva bien ni con Petro, no se lleva bien con Lula, no se lleva bien con los demás, y lo que dice Mauricio tiene razón. O sea, los demás lo toleran, lo dejan pasar, así como cuando hay un compañero de clase o alguien en la familia que uno lo saluda por cortesía, nada más por educación, simplemente por eso. Pero de ahí para allá ni se sientan con él, ni conversan con él, ni chatean con él, ni nada, simplemente porque tenemos que tolerarte y ya, no te vamos a votar, nada más por eso. Eso es lo que ha pasado con Noboa, pero Noboa tampoco no le interesa llevarse con nadie, o sea, a él le da lo mismo. Con tal que con Estados Unidos tenga buena relación, no le interesa el resto. Milei se ha expresado con respecto a Noboa y ha dicho cosas que a Noboa no le gustan. Bukele también. Petro lo mismo. Boric ha dicho lo mismo. El presidente de Lula también no lo apoyan. Igualmente México. Entonces yo creo, la verdad, que la postura que está tomando Sheinbaum tiene razón, y lo otro, que le gusta pelearse al presidente con las mujeres, es más que obvio. O sea, eso ya cualquier persona que lo quiera negar ya es innegable, es imposible que se pueda negar. Pero bueno, yo me alegro en parte, me gusta mucho la postura de Claudia Sheinbaum. Sé que algunos dirán, no, pero no sé qué, no sé cuánto. Algunos ecuatorianos dirán eso, a mí me vale papa lo que opinen los ecuatorianos. Me vale papa lo que opine la gente diciendo, no, pues es que deberías apoyar que Ecuador tenga relaciones. No, no me interesa. Y además me alegra que no haya relaciones, que México no le interese tener relaciones con Ecuador, porque mientras esté esta persona en el poder, siempre va a darle la espalda. Aunque hubieran relaciones, mañana pasado Noboa va a hacer lo que le da la gana y nuevamente va a volver a resquebrajar la relación con México. Entonces, si México ya vio que Ecuador, vamos a decir Ecuador porque obviamente es Ecuador, pero es Noboa. Noboa hizo las cosas mal, déjenlo así, no lo tomen en cuenta, ignórenlo cuando tengan que hacerle memes, reírse, ríanse, nosotros nos unimos a ustedes porque para nosotros también es un meme andante, pero creo que México está haciendo lo correcto, y una vez más, después de un año de haber pasado esto, vuelvo a estar del lado de México, por mis reacciones, porque mi público es mexicano, no solo por eso, sino porque lo que hizo es incorrecto, y por nosotros, por encima de la amistad, por encima de la suscripción, por encima del cariño y todo, tiene que estar la verdad. Y la verdad es que lo que hizo Noboa estuvo mal. No tengo por qué ponerme la camisa, por qué defender, porque soy ecuatoriano, tengo que decir las cosas tal y como son. México está haciendo lo correcto y Noboa está pegando de prepotente, y muy bien que México no quiera reanudar relaciones con Ecuador. Me alineo a eso. Es todo cuanto tengo que decir como ecuatoriano. La verdad, les agradezco por haber llegado hasta aquí. Gracias por el apoyo, por darle un poco de voz a esto que está pasando en Ecuador, en otras partes, por hacer sentir que muchos ecuatorianos que no estamos de acuerdo con el presidente no estamos solos, que hay otras personas en otras partes del mundo que también opinan como nosotros, y además que nos mandan sus mejores vibras, porque la verdad que las necesitamos. No tengo nada más que decir que agradecerles por haber llegado hasta aquí. Gracias por el apoyo, y ahora sí, habiendo dicho todo eso y sin más que decir, con nosotros será hasta un próximo video. Hola, hola. Soy Gabriel. Yacinto. Y así reaccionamos.